Continuamos. Qué bueno que siguen con nosotros, todo un placer. Esto es lo que llamamos entrevistas muy oportunas, porque vamos a tocar dos temas buenos, uno más importante que otro, yo no sé, porque cuando hablamos de lo que significa el precio internacional del petróleo, el ambiente internacional en los precios del petróleo, este problema con Irán, Estados Unidos, esto es serio. Pero si entramos ahora y vamos a entrar al tema PLDista, es más, esta entrevista debería durar hasta las 9, pero es imposible. Miembro del comité político, presidente del Consejo de Administración de Refidonza y vocero de Gonzalo Castillo. Si faltaba algo, es hasta de las Águilas. Bienvenido, Félix Jiménez. Bienvenido. Gracias. Bueno, yo no sé por dónde comenzar. ¿Por las Águilas? Bueno, podríamos comenzar por la pelota. No, lo que pasa es que hay un chantaje entre los funcionarios. Y cuando lo traemos aquí están mirando el reloj, que después de las 8 si hablan política. Tiene 21 minutos para hablar. No sé si tenemos el problema contigo. Conmigo no, gracias a Dios. Bueno, excelente. Pero no he sido notificado. Bueno, vamos a comenzar por el funcionario, no porque tengamos que hablar después. Diste unas declaraciones ayer de algunos problemas en el suministro de por lo menos uno de los combustibles, que es el fuel oil. Se habla del asunto de la tormenta Dorian, se habla de que fue devuelto un cargamento por mala calidad. Es un asunto de preocuparse, Felucho. Bueno, primero buenos días. Vamos a entrar en materia enseguida. El fuel oil se utiliza sobre todo en la generación eléctrica. No se utiliza en vehículos, en el transporte de pasajeros ni de mercancías. Se utiliza básicamente en la generación eléctrica. El país ha contado, felizmente cuenta hoy, con un 25% de energía que es renovable. Y el gas natural ha ido ocupando gradualmente un mayor porcentaje de la generación eléctrica del país. Catalina funciona con carbón y hay otras plantas que funcionan con carbón, pero todavía hay probablemente más de un tercio de la generación eléctrica del país que es a base de fuel oil. ¿Qué hemos pasado nosotros? Hace cerca de 2 semanas, un buque con 82,000 barriles tuvimos que devolverlo, porque ese fuel oil que nosotros importamos lo mezclamos con el fuel oil que nosotros producimos. Y como no eran compatibles unos y otros, tuvimos que devolverle a ese suplidor esa cantidad, ese embarque de este producto. Se complicó efectivamente no solo por Dorian, porque Dorian ya pasó hace 2 semanas más o menos, ¿verdad? No, fue la otra, ¿cómo se llama? Karen, Jake. Karen. No, la anterior. Jerry. El ratoncito. Oye, que impidió que un buque saliera de puerto desde los Estados Unidos para acá en la fecha prevista. Y en consecuencia va a haber un atraso de 8, 9 o 10 días para nosotros poder recibir ese otro embarque. La situación puede ser y puede que no sea delicada. AES, que no genera con fuel oil, necesita, como todas las otras compañías generadoras, darle mantenimiento a sus propias plantas. Entonces, hay ahora mismo una situación. Deberían salir 2 o 3 de esas plantas en estos días, y ya la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas le ha pedido que retrase un poco ese mantenimiento a los fines de que en el país haya un abastecimiento más o menos adecuado de energía. Estos apagones que han aumentado, la gente le ha llamado la atención porque, bueno, Punta Catalina la primera comienza de achín, pero va produciendo. Sin embargo, han aumentado los apagones. Pregunta uno si guarda relación esto del fuel oil, que alimenta plantas, sí, con el aumento de los apagones. Eso es por una parte. Y la otra tiene que ver con la situación internacional. Esto que pasó en Arabia Saudí, Estados Unidos acusa a Irán. Aquí puede pasar cualquier cosa y ojalá que nos explique qué significa $1 en aumento en el barril de petróleo para la economía dominicana. Hablemos de esos dos Agrégale, temas. Felucho, la situación en Haití, porque se está hablando que hay un trasiego de combustible. Bueno, vamos por la primera parte. Sí. Lo primero que tú señalaste es lo relativo a la
vamos a la situación energética. Sí. No olvidemos. La relación full oil apagones. Sí, no olvidemos que hace unos días hubo plantas que tuvieron que salir de la producción de energía por razones que no eran naturales. Perdóname. O sea, por razones que no eran ni siquiera de mantenimiento, a eso me refiero, sino por fenómenos atmosféricos. Y eso fue delicado y eso ha disminuido. Un segundo elemento es que Catalina, a esta altura de la vida, ya debió haber entrado full, o sea, sus 2 plantas, que en total serían 720 megas. Está produciendo solo 380, con lo cual no está a plena capacidad todavía, pero habrá de entrar. Y no fijo. Sí, sí. Entra y sale, una cosita ahí. Pero ahora mismo anda ya, según su administrador, por alrededor de los 380 megas aportado al sistema. Vuelvo y repito, si es posible para AES retardar por unos días la entrada de mantenimiento de alguna de sus plantas, pues yo creo que la situación no será manejable. Pero yo no quiero perder la oportunidad para decirle a ustedes que nunca en la historia dominicana el país había tenido tanta energía como ahora, aún con esta crisis. Yo pongo siempre de ejemplo que cuando yo era muchacho y estudiaba en el bachillerato, en La Vega, cuando había luz en las casas, no había luz en las calles. Y por eso muchas veces nosotros, estudiando en el Colegio Agustiniano de La Vega, amanecíamos a veces debajo de postes de luz para poder estudiar para un examen. Estoy hablando de cuando yo era muchacho, que fue el otro día, ¿verdad? Pero cuando ya yo era un joven, yo comencé a dar clases de economía en INTEC. Y para yo corregir los exámenes, 2 de cada 3 veces que yo tenía que hacer eso, tenía que valerme de una lamparita de gas. Es decir, es verdad que el ser humano no recuerda fácil el último dolor de muela, porque tú sabes cuando te dolió por última vez una pieza dental. Nadie se acuerda de eso. Pues nadie se acuerda que nunca antes había habido tanta energía en este país. Pese a eso, el presidente Danilo Medina, y paso ya a lo internacional y al precio del petróleo, cuando salga del gobierno habrá producido más de la mitad de la energía que consume la República Dominicana. Solo por ese hecho deberá ser coronado como el grandísimo presidente de la República Dominicana. Lo que pasa es que la gente no toma en cuenta, y no tiene por qué tomarlo en cuenta, el aumento de la generación. Porque en la medida que el país es el que más crece, tenemos 20, 25 años con un aumento del Producto Interno Bruto, eso se refleja en número de industrias. Somos líderes en inversión extranjera. ¿Qué significa eso? Cada empresa de esta consume energía. Pero además esos barrios nuevos. Entonces, yo dije que cuando inauguraran Punta Catalina, ahí tenían que comenzar a inaugurar Punta Catalina 2, y así va a ser. Sí. Cuando comiencen las dos ya a funcionar, habrá un déficit. Sí, y estaremos produciendo como nunca. Pero hay un déficit. No, ¿Y entonces? Pero es que tú tienes razón. Es el crecimiento de la economía, más que el poblacional, lo que ha exigido de una mayor producción de energía. Y felizmente el presidente Medina, contra viento y marea, inició Catalina, porque pobre de este país si no lo hubiese hecho en el momento que tomó la decisión. Al margen de que a mí me gustaba más el gas natural, pero bueno, si en aquel momento había dificultades para el suministro seguro de gas natural, que vive el carbón. Pero tú tienes razón, o sea, cuando se entra en una planta ya que está planificando la inversión de la siguiente planta, y eso es así. Ahora, vamos a hablar de lo internacional. A mí, curiosamente, no me preocupa tanto el problema del precio del petróleo, y le voy a decir por qué. Hasta hace unos años, la OPEP o Rusia podían determinar los precios del petróleo. Ya no. Porque el principal país consumidor de petróleo del mundo, ¿cuál es? Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado en los Estados Unidos en los últimos años? Que la explotación del shale gas ha hecho que Estados Unidos pasara de ser el primer productor de petróleo del mundo al primer grandísimo productor de petróleo del mundo. Y sus reservas, que siempre se han manejado con carácter estratégico, es decir, igual que nosotros aquí debiéramos contemplarlo. Aquí tenemos una capacidad de almacenamiento de productos derivados del petróleo que alcanza para 2 o 13 días. Debiéramos tenerlo para un mes. ¿Por qué? Porque estamos en plena zona de ciclones, de huracanes, ¿verdad? Y eso, como ya dije hace un momento, afecta el suministro, afecta la llegada de los buques por razones propiamente del fenómeno telúrico. Ahora, los Estados Unidos tienen, decía yo, la explotación de shale gas,
han aumentado muchísimo sus reservas internacionales y tiene un presidente como el presidente Trump, que es un empresario de verdad. Mira, los Estados Unidos tuvieron presidentes ricos. Los Kennedy eran ricos. Sí. Los Bush eran ricos. Pero, ¿qué era George Bush, hijo? Accionista del equipo de los angelinos o de Texas. Bien, los Texas Rangers. Bien. No, este no. Este es un empresario de verdad. Este es un hombre que estaba al frente de sus empresas. Este es George Bush padre, este no es hijo de... No. George Bush padre, curiosamente, también era un hombre rico, pero había sido un burócrata. Exacto. Bush padre ha sido posiblemente el presidente de los Estados Unidos de los últimos 50 o 60 años más formado en términos de administración pública, lo cual no quiere decir necesariamente que sea mejor. Y a propósito, voy a abrir un paréntesis. Aquí dentro de las cosas que se le dicen a Gonzalo, porque el pobre Gonzalo le han caído los palitos con los adversarios, más con los internos que con los propios adversarios externos al PLD, que hablan hasta de hablar o no hablar. ¿Quién hablaba más bonito, Jorge Blanco o Antonio Guzmán? ¿Y quién fue mejor presidente? Sin lugar a duda, Antonio Guzmán. El otro era muy de la oratoria, abogado, etcétera, etcétera. Sin embargo, no llegó a los tobillos al tipo de presidente que fue Antonio Guzmán. Cierro el paréntesis y volvemos a lo otro. Trump ahora dice, comenzó el conflicto con Arabia Saudita, hubo drones que afectaron la producción de las refinerías más grandes del mundo. ¿Y qué hizo? Liberó entonces reservas de los Estados Unidos y el petróleo se ha mantenido más o menos igual. ¿Por qué? Porque por su propia condición de empresario es un hombre que sabe cuánto pesa en términos de inflación mundial el aumento desmedido del precio del petróleo. Y desde ese punto de vista, la gente podrá criticarle muchísimas cosas de su temperamento, que tuitea quizás en exceso, pero el individuo tiene un concepto y un respeto por la economía como pocos. ¿Lo de Haití no incide? Poco. Nosotros lo que estamos haciendo en la refinería es que a las empresas distribuidoras no le despachamos más que sus propias nominaciones. ¿Qué significa eso? Usted venía comprándonos a nosotros N, le seguimos vendiendo N. Pero no N más N', porque ese N' ¿para dónde va? Iría para el mercado de Haití y nosotros tenemos que garantizar sobre todo el abastecimiento del mercado nacional. Pero excelente esa aclaración, tranquiliza bastante, debe tranquilizar bastante. Yo espero que sí. Estados Unidos tenga esa capacidad. Tiene. Porque ellos tosen y ya nosotros estamos en pulmonía. Pero tenemos que entrar a la política. Entremos. Miembro histórico del comité poderoso, comité político del PLD, ahora sí, ¿verdad que se pasaron? Ajá. La ley orgánica del régimen electoral, artículo 195, párrafo 3, dice: los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo para realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan servicio. Se puede citar otros artículos, pero la pregunta viene, ¿no es un exceso, licenciado Félix Jiménez, el hecho de usted poner al gabinete al frente, no miembro, sino al frente de la campaña en provincias, cuando hasta las 4 de la tarde este señor teóricamente debe estar en su trabajo y teóricamente también hay una Junta Central Electoral que teóricamente debería supervisar eso? No fue un exceso, o sea, no se puede poner al frente a otra persona y que el ministro tal sea parte del equipo. No fue ya un mucho tirando a demasiado. Félix Jiménez, por Pablo, favor. mira, yo comprendo tu pregunta y el interés de algunos medios en esto, porque este es un país en donde la doble moral se da en todos los aspectos. Si no se hubiese hecho esa publicación, no hubiese habido los comentarios que se han generado ahora, porque la verdad es que esos funcionarios que tú citas hacen su campaña y su trabajo político, sobre todo los fines de semana. Ni siquiera es después de las 4 de la tarde, del lunes a viernes. O de lunes a jueves. No es posible que el director de una campaña en una provincia vaya a trabajar los fines de semana cuando estamos a 9, 10, 12 días de unas primarias. Es un exceso. Pues para que tú lo veas con claridad, sí. Yo le pido a alguien que haya dicho que ha visto a cualquiera de esos ministros de lunes a jueves haciendo política en el territorio donde se le asignó. Ahora mismo, que llamen
y digan, sí, aquí el ministro de Agricultura vino, que no sea en labores propias de su Ministerio de Agricultura, porque el ministro de Agricultura no es para estar sentado en un escritorio. No. El ministro de Agricultura es para estar asistiendo a los campesinos, a los productores agrícolas. En consecuencia, su obligación es estar en el interior, porque yo no conozco que Santo Domingo sea arrocero, ni productor de plátano, ni de ganadería, ni de leche. Hubo un ataque. Ahora, perdóname, okay. Bueno, termina. Ok. Yo lo que planteo es esto. Mira, comienzo por lo más importante. Si fuese por mí, no solo ningún ministro debiera estar en ninguna función electoral, sino que incluso la ley y la Constitución dominicana deberían impedir que un ministro pueda hasta aspirar a la presidencia o a cualquier cargo electivo. Yo digo que la República Dominicana tiene ante sí dos tipos de hacer política, dos modelos. El modelo europeo normalmente es un régimen parlamentario. Usted para ser presidente en Europa, en España, Inglaterra, usted tiene que ser diputado, usted tiene que ser congresista. Porque es el Congreso el que entre sus miembros elige quién va a ser o primer ministro o presidente de la República, ¿verdad? Bien. El régimen nuestro es el norteamericano, que es el presidencialista. Y desde ese punto de vista, le pregunté el otro día a David Becker, que es uno de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, y le pregunté, David, dime una cosa. Yo he observado, pero quiero que tú me digas si estoy en lo cierto, que en Estados Unidos aspiran a presidente los gobernadores, senadores, congresistas, alcaldes de grandes ciudades, pero yo no veo ministros que aspiren allá, secretarios de alguna secretaría del Tesoro, de lo que fuese. ¿Cómo tiene que trabajar? Y efectivamente me dio la razón, me dijo, sí, Felucho, es una observación importante y la respuesta es afirmativa. Hace 70, 80, casi 100 años hubo uno que aspiró. Entonces él me dice, la ley allá no lo prohíbe, pero sin embargo, la ley de la vida, o sea, la más importante de todas, que es el desenvolvimiento de la vida real, así lo ha hecho. Y yo me dije a mí mismo, bueno, también pasaba eso con la reelección en los Estados Unidos, los periodos constitucionales. Cuando Franklin Delano Roosevelt gana 4 elecciones, a partir de su muerte, ya en los Estados Unidos, antes incluso de que hubiese una enmienda modificando la Constitución, se respetó aquello de que 2 periodos y nunca más. Entonces yo me voy por ahí, o sea, yo por mí, si fuese por mí, ni siquiera eso. Sobre todo ahora que existe la ley, porque antes tú dirías, bueno, es que no hay, pero, ahora hay una ley que taxativamente... Ahora, lo segundo que quiero decirle, vámonos a Balaguer. La democracia dominicana, nuestra imperfecta democracia, comenzó a funcionar en el 1966. Pero no era solo que los funcionarios civiles se involucraban en política. Era que incluso hasta militares, generales, los involucraban en política. Vámonos al periodo ahora de mi querido amigo Hipólito Mejía. Pero cuando Hipólito también todos sus funcionarios andaban haciendo campaña en el año 2008, ¿o vamos a olvidar eso? Y si nos vamos a Leonel Fernández, que a veces gritan ellos porque parece que hay algunos amigos nuestros y compañeros nuestros que se han olvidado de todo lo que dijeron y de todo lo que hicieron, comenzando por el propio compañero Leonel, que se basó su campaña del año 2008 diciendo que el poder no se resta, que el palo encebado, no se recuerda, que la antorcha no se arrebata, etc. Y sin embargo, tiene ya ahora casi 2 años queriéndole arrebatar la presidencia a Danilo Medina. Pero yo era ministro secretario de Turismo y yo dirigí la campaña electoral desde el Puerto Plata hasta Samaná. ¿Qué es lo que dirige Francisco Javier ahora? Es que me sustituyó a mí en turismo, desde Puerto Plata hasta Samaná. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando era para Leonel Fernández, eso era bueno. No, y ahora que para Gonzalo Castillo, eso es malo. Pero también que hay una ley. Porque el pasado no justifica el presente. Pablo, o sea, no vamos a si analizamos aspecto por aspecto, sale quién es que la está violando. Ahí dice, no se usa el espacio físico, no se usan los vehículos, no se usan los recursos. Y vuelvo y digo, pasa que te estás sustentando en el pasado para justificar el presente. No, al revés. Yo estoy hablando del presente. Yo lo que digo es, si aquí dice no debe usar los espacios de las oficinas, ¿cuál es la rueda de prensa que ha dado un ministro de eso para decir yo apoyo a Gonzalo? Ninguno. Pero si aquí dice los vehículos y los recursos del Estado, aquí siempre se habla del uso de los recursos del Estado. Acabas de decir que si dependiera de ti,
tú no hubieras, lo acabas de decir, no, aplausos. Yo dije algo peor, o sea, más peor no, mejor, todo lo contrario. Exacto. Yo dije, incluso hasta constitucionalmente debería aquí prohibirse que los funcionarios designados participen de ese tipo de actividad si fuese por mí, pero yo no soy. Es más, una de las razones por las que yo dejé de aspirar a la presidencia hace muchos años era el reconocimiento que hice de mis limitaciones grandes para yo poder ejercer el tipo de presidencia que a mí me hubiese gustado realizar. No, pero Felucho, tú acumulas una grandísima experiencia, a pesar de que te llamaron general sin tropa. Me encantó eso. No sé si te diste Nelson, a mí me encantó. Nelson, a mí me dolió eso. No, a mí no me dolió, a mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó. A mí me encantó y le voy a decir. Y te voy a decir por qué. Yo quiero que tú me permitas, que me des el gusto de darme un minuto para yo decirte mi reflexión. Pero tú sabes por qué me gustó a mí. Yo dije lo primero, pero no he dicho lo segundo. Lo primero que yo dije fue, fantástico, esos generales sin tropas hicimos presidente 3 veces a Leonel Fernández. Los generales sin tropas hicimos 2 veces a Danilo Medina presidente de la República. Ahora no tenemos tropas y no tenemos poder. Bueno, la segunda reflexión entonces la hice ya en un último programa. Parecería que los generales con tropas eran Félix Bautista, Víctor Díaz, Chivo Jiménez, es decir, ese grupo de ex que acompañan al compañero Leonel Fernández en su campaña. Esos son los que tienen tropa. Pues señores, amigos televidentes, los generales sin tropa, vamos a derrotar a esos generales con tropa que no dan la cara. Bueno, ahí voy. Vamos a respetar tu rango y tu experiencia. Sí, ¿Qué tú estás viendo sí. ahora? El danilismo llegó con un candidato precipitado, Leonel tenía 2 años. ¿Qué tú estás viendo hoy, 25 de septiembre? Leonel y Gonzalo. ¿Qué tú estás viendo? ¿Qué te dice la experiencia? A mí te quiero decir algo que te vas a sorprender. Hay compañeros en el partido que pasan por mi oficina o que me invitan a comer y me preguntan, dime tu diagnóstico, ¿cuál es tu pronóstico, mejor dicho? No diagnóstico, tu pronóstico. ¿Y por qué? Le pregunto yo, porque tú no te has equivocado, y es verdad, desde el año 1978, Dios me ha como iluminado para que cada vez que yo he dicho algo, ha salido así. Les voy a poner el mejor de los ejemplos. Ustedes recuerdan que en Colorvisión en horas de la tarde había un programa como de farándula, de Domingo Bautista. Exactamente. Cuando pasaron las elecciones del 94, Domingo nos invitó a Jacobo Magluta y a mí a una entrevista, pero no al mismo tiempo. Jacobo llegó un poco más tarde y por eso me pasaron a entrevistar a mí primero. Y recuerdo como ahora que Jacobo estaba sentado como a 5 o 6 metros de donde yo estaba, porque al llegar tarde y de pasarme a mí en primer término a la entrevista, pues tuvo que oír lo que yo dije. Y en ese programa yo dije, nadie sabe el nombre del próximo presidente de la República Dominicana. Porque Bosch, Balaguer, Peña Gómez y Jacobo, que estaba frente a mí, ya es historia. Pasaron a la historia. Y si eso fui yo capaz de decirlo en el año 1994, yo les aseguro a ustedes que el próximo presidente de la República Dominicana, no el próximo candidato, el próximo presidente de la República Dominicana, ¿saben cómo se llama? Gonzalo Castillo. ¿Atento a qué? Atento a muchas cosas, atento al excelente gobierno que ha hecho Danilo Medina. Atento a que va a ganar la candidatura del partido porque efectivamente ejerce el mayor liderazgo interno en el Partido de la Liberación Dominicana. Y que los generales sin tropa estamos todos, prácticamente todos, apoyando al compañero Gonzalo Castillo. ¿Y usted no tiene temor? Incluido Domínguez Brito, de quien hace pocos días tuve yo que llamar en unos programas, porque ya lo estaban poniendo que se había disgustado, que no apoyaba a Gonzalo y que Leonel entonces llevaba la de ganar. Y ahora se han quedado callados, porque tal cual yo dije 15 días atrás, ahí está ya Domínguez Brito apoyando. Reinaldo se quedó fuera. Bueno, Reinaldo ha hecho bien, porque Reinaldo hizo mal cuando no renunció a la secretario general, igual que Leonel, que debieron haber tomado vacaciones en sus funciones internas del partido mientras fue precandidato. Pero una vez ya él se retira de la contienda electoral interna, yo pienso que efectivamente hace bien en mantener la posición que tiene. ¿Por qué? Porque siendo secretario general y estando el comité político involucrado en pleno
en favor de uno o en favor del otro, que por lo menos él mantenga la posición de neutralidad que él ha dicho que va a asumir. Precisamente, Felucho, ¿cómo se va a hacer el PLD en una situación donde no hay ningún tipo de árbitro ni nada parecido? Porque incluso el secretario general dice, ya yo me voy a quedar neutro, pero eso no se lo va a querer nadie porque dolió. Se le está muy dolido con el sector Medina. O sea, aquí está todo el mundo. Él decidió no apoyar a Leonel, pero se sabe el disgusto. En definitiva, no hay árbitro, pero hay algo peor. Ustedes se saben los trucos entre ustedes, porque el problema es que ahora se están enfrentando, pero estaban en el comité de estrategia, estaban 3 de Leonel, 3 de o sea, ¿cómo ustedes se van a hacer cuando ustedes llegue la hora cero, donde la logística va a ser determinante y el otro que se está enfrentando a ti te sabe el truco? Porque ustedes sí saben cómo que se hace la logística. ¿Cómo va a pasar? Ese escenario va a ser terrible. No, no va a ser terrible. No, porque Gonzalo va a ganar holgadamente. Si fuesen elecciones apretadas, digamos 50.5 a 49.5, 52 a 48, pero no va a ser así. Dios sabe lo que hace y el pueblo dominicano se ha manejado históricamente incluso en los mejores términos. Gonzalo va a ganar holgadamente. Pero no te está pasando. Una cosa que tú digas que va a ganar, pero ya holgadamente. No, holgadamente. Que comenzó hace 5 semanas. Te voy a decir por qué. Sí. ¿Por qué holgadamente? Con Gonzalo está pasando exactamente lo que pasó cuando yo fui candidato a síndico en el año 94. ¿Ustedes lo recuerdan? A mí me eligen 3 meses y medio antes de las elecciones candidato a síndico. ¿Y tú sabes lo que pasó? Yo pagué inmediatamente una encuesta que la dirigió Pablo Taitud, uno para mí de los mejores hombres en conocimiento, en posesión de conocimiento de muestreo. Todo el que sabe de estadística estudió con Pablo. Todos pasamos así por ahí. Es. ¿Y qué me dio a mí? Que me conocía apenas un 5 o un 6% de la población, de los cuales el 4% aproximadamente simpatizaba por mí e iba a votar por mí para síndico. Y en 3 meses remonté. Y de un 4% alcancé casi el 20%, el doble del partido, y le llevé 50,000 votos a Vincho Castillo, que fue el candidato a senador. En consecuencia, ¿qué fue eso? Un fenómeno. Bueno, Danilo igual. Danilo tenía meses antes en su condición de candidato nuestro en el año 2012, frente al PRD de entonces, llevaba cerca de 23 o 25 puntos por debajo. En junio tenía 21, pero no me dejes los frentes electorales. Sí. Ustedes se asustaron ahí, se asustaron cuando vieron ese 21. Bueno, se crearon esos 3 frentes terribles. Pero quiero decirle, sí. y sin embargo, ustedes vieron que Hipólito Mejía, que es muy maduro y un hombre distinto incluso de lo que se pudiese apreciar en términos populares, con concepto de las cosas, reconoció su derrota y no hubo ningún problema. Sin embargo, fíjate tú lo que es la vida. Mi amigo Luis Abinader, hombre serio también, y de verdad que amigo y le tengo afecto, no reconoció el triunfo de Danilo a pesar de que Danilo había ganado con el 62% y él se quedó con un 30 y pico. La vida es rara, a veces uno ve cosas que son raras, pero no. Yo espero que Leonel Fernández no pase por ese rollo. Yo por más que esté, y me parece a mí honestamente, que esté perdido, porque creo que el propio compañero a quien aprecio está un poco enajenado, no está como viendo la realidad cual debe verla. Y le voy a poner un ejemplo. Yo acabo de venir de Estados Unidos ahora. Estuve en diligencia propia de la refinería, de la fundación sobre todo de la refinería en New Jersey. Pero quiero decirles esto, porque esto va acorde con lo del amigo, lo del por qué yo creo que va a ganar holgadamente Gonzalo. En primer término, recibí las opiniones de muchos dominicanos que cuando yo fui al Yankee Stadium fueron a saludarme, pero no del partido, sino dominicanos que me reconocieron, algunos de ellos, yo andaba con Juan Ariel, por cierto, y vinieron y se acercaron. Y entre los planteamientos que me hacían era que ellos no entendían cómo, en medio de la campaña atroz, perversa, que le estaban haciendo a la República Dominicana, afectando su turismo. Ustedes recuerdan, ¿verdad que sí? Con una serie de muertos que desgraciadamente no fueron en el momento adecuado
aclaradas sus situaciones y terminó afectándonos a nosotros, que justo en ese momento Leonel Fernández, el expresidente de la República, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, convocara a turbas y a cosas para rodear el Palacio del Congreso y dar la impresión internacional de que la situación política estaba tan delicada en la República Dominicana que Leonel, un hombre conocido internacionalmente, produjese esas acciones. Y yo comparo eso con la reacción de Hipólito Mejía. Miren ustedes la diferencia, que cuando Hipólito le preguntaron que si él no iba a firmar, que si él no iba al Congreso, dijo, no, yo no. Este país vive del turismo y el turismo necesita tranquilidad, paz y seguridad, sosiego. Entonces, fíjate tú, dos actitudes completamente diferentes. Bueno, pero ahora voy yo a lo otro, Pablo. Sí, ok. No me sorprendió, bueno, perdóname, es al revés. Me sorprendió lo que yo comencé a captar en Nueva York y en New Jersey. ¿Saben qué es? Que alguna gente del propio PRM me manifestaron a mí que tenían una situación un tanto delicada en sus hogares. Y, ¿qué pasa? Bueno, que la mujer mía va a decir que el candidato que le gusta es Gonzalo. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Sí, porque ahora entre las mujeres se ha regado que ese es el más bonito. Y yo me reí, porque le voy a decir a ustedes una cosa. La gente cree que John F. Kennedy ganó por el apoyo que la mafia, que efectivamente, el apoyo que la mafia le dio en el estado de Illinois, y ¿cómo se llama? El de Detroit, Pittsburgh, el de al lado. Bueno, ese otro, ese mismo, exacto. Recordé Felipe González en España, en su primera candidatura, que las españolas le voceaban, Felipe, capullo, queremos un hijo tuyo. ¿Tú te acuerdas de eso? Y un muchachito de 37 años también era que en la campaña tenía 37 me acordé años, Jacobo Magluta, que hasta el propio Peña Gómez tuvo que reconocer en un discurso como que había la jacobomanía entre las mujeres dominicanas. Ahora le correspondió la dicha a Gonzalo Castillo. Hasta eso se le pegó. Se acabó el combustible, pero Leonel sin bigote tiene buena pinta, con pizza. No, pero la verdad yo me reservo mi opinión porque yo lo respeto mucho y lo aprecio mucho. Ojalá que él llegase a entender que el estar en situación contraria a sus aspiraciones no significa enemistad. Señor vocero de Gonzalo Castillo, le voy a hacer la pregunta igualita que le hice a otro vocero, pero de Leonel Fernández. Viene un proceso electoral interno. ¿Está preparado el sector Medina para admitir una derrota? Estamos preparados para admitir que el que ganó, ganó. Así se habla. Punto. Le quedó bonito. No, así se habla. Aunque hay heridas tan profundas que después del 6 de octubre no sé si retañan. Pero esas heridas, Nelson, son viejas. Acuérdense que yo tengo más de 2 años diciendo el PLD está casi dividido, está propenso a dividirse, las heridas son demasiado profundas. Tengo mucho tiempo diciéndolo. Pero ya al final, ¿es recuperable? ¿Hay una posibilidad remota de que, ok, ganó Leonel, ganó Danilo, y hay algún tipo de acuerdo? ¿Hay alguna? Si me refugio en lo que ha sido la historia real del PLD en procesos electorales, les diría lo siguiente. Nunca el PLD ha ido totalmente unido a ningún proceso electoral. Nunca. Siempre ha habido una parte de su dirección que se ha sentado en su casa. No, yo digo la formalidad. En términos informales, sí. Yo digo, ¿habrá una ruptura formal? Yo creo que sería... ¿O habrá una unidad? Mira lo que pasa. Puede ser. Euclides Gutiérrez Ferro, que dice pero mira lo que pasa. Ese es un maestro. Pero mira lo que pasa. Terrible. ¿Quién es ese? Don Euclides Gutiérrez y Félix. Sí. Tienen una frase terrible. Sí, pero yo quiero decirles esto. Perdió Leonel la candidatura presidencial. Por ejemplo. Pero ustedes creen que la gente de Leonel se va a mantener al margen en el apoyo a Gonzalo Castillo porque su candidato se sentó en su casa. Lo primero es que van a pensar, le iría peor, mucho peor si ganase cualquiera del PRM y no su compañero Gonzalo Castillo. Pero lo segundo es que esa gente tiene sus propias necesidades, sus propias aspiraciones. Entre ellos hay candidatos a senadores, a síndicos, a diputados, a regidores. ¿Se van a sentar en su casa? No, van a luchar por su propia candidatura. Nunca se olviden, nunca nos olvidemos de una situación que se dio en el caso de República Dominicana. Cuando el doctor Peña Gómez en Estados Unidos estaba reclamando en Washington, la comisión que fue allá, que debieran repetirse las elecciones en la República Dominicana, entre sus compañeros estaba uno, Fello Suberví, a quien yo aprecio, que dijo, no, pues no se pueden repetir las elecciones, porque yo gané la sindicatura de la capital. Eso es lo que pasa.
que una cosa piensa el burro y otra cosa piensa el que lo apareja. Usted puede ser líder, usted puede ser candidato. Si usted perdió, pero los otros van a luchar por sus candidaturas. Félix Felucho Jiménez de Refidonza, pero vamos a dejar Refidonza, vamos a hablar del histórico y poderoso comité político, vocero del candidato Gonzalo Castillo y, como ustedes saben, un hombre de especial influencia dentro de ese partido gobernante. Muchísimas gracias por venir. A las órdenes, siempre a su disposición. Déjame dejar ahí lo que dijo Felucho. Gonzalo, mucho a poco. Yo respeto a Felucho, que me ganó una apuesta a mí. ¿A ti también? Sí, me ganó una apuesta. Yo apostando a Miguel Vargas como con 70%. Y él iba a Hipólito, acuérdense. Y eso que no tuvimos tiempo para preguntarle por el FUCU PRD-PRM, pero eso será para la próxima entrevista. Hay que dejar siempre algo para la próxima. Cuando pase esto, continúa Enfoque Matinal.